Mientras tanto, en la taberna y comedor del gremio de aventureros, se escuchaban rumores de que Klaus había vuelto a molestar a Terrine, incluso llamándolo bastardo. Un grupo de aventureros lo comentaba animadamente, donde un calvo estaba bastante molesto porque alguien hubiera hecho enfadar a su Terrine, preguntando quién era ese tipo, y el pelo Z le responde que en realidad Terrine no es suya. Así aclaran quién era el responsable: Klaus, el solitario Klaus, conocido como un aventurero veterano de rango bajo, mientras todo esto estaba siendo escuchado por una persona encapuchada. Al oír el nombre de Klaus, la encapuchada se les acerca y comenta que, al parecer, tenían historias bastante interesantes que contar. Sin embargo, el musculoso no se toma bien su comentario y, molesto, le pregunta quién es, pero la encapuchada ignora su tono y le pide al cantinero otra ronda de lo mismo para el grupito. Luego agarra su silla y la mueve hasta la mesa de ellos. Ahí se presenta como Merim, una aventurera de rango bajo, preguntándole si podían contarle más sobre el tema. En específico, sobre ese tal Klaus. El musculoso se ríe de forma despectiva y le pregunta si de verdad quiere saber la historia de ese pequeño y extraño chico, lo que sorprende a Merim por cómo lo describe. Cambiando de escena, al mismo tiempo vemos un cartel que dice parada de carruajes. Allí estaba Klaus observando el panel de información sobre las rutas. Klaus suelta una pequeña risa burlona, recordando que hasta ayer el carruaje turístico lo ayudaba bastante, siendo una opción muy segura para un aventurero novato como él, llevándolo a zonas locales de caza. Pero hoy Klaus era alguien totalmente distinto, ya que gracias al viejito que lo transportó, pudo alquilar una carreta con burro, con buena capacidad de carga, y decidió llamar al burro Seodor. Aunque en realidad el burro se llamaba Anako, así que mejor lo llamaremos Anako, porque suena mejor. Desde lejos, detrás de un árbol, alguien los estaba espiando. Como era de esperarse, era Tiera, encargada de vigilar a Klaus. Suspirando, Tiera se queja de tener que espiarlo tan temprano por la mañana. Además comenta que, si hablamos de velocidad, escoger un burro no tenía mucho sentido. Explica que un caballo habría sido una mejor opción, ya que una carreta con burro tiene casi la misma velocidad que una persona corriendo, y de fondo se muestra algunas comparaciones de velocidad. Suspira otra vez, pensando que seguramente eligió al burro por ser lo más barato, preguntándose si de verdad así son los aventureros de rango bajo y si no saben administrar su dinero, mientras Klaus se dirigía al pantano venenoso. De pronto, Klaus activa su habilidad movimiento automático y le da un fuerte golpe a Anako, provocando un sonido seco que asusta a Tiera. En ese instante, el burro sale disparado como un rayo, recorriendo una gran distancia en solo segundos, dejando muy atrás a Tiera. Ella queda completamente confundida y sorprendida por esa exagerada velocidad. Sin querer perderlo de vista, empieza a correr desesperada tratando de alcanzarlos, preguntándose qué demonios pasaba con ese burro. También nos muestran un cartel indicando que el pantano venenoso está a 2 horas y media en carruaje, si el clima es bueno. Sin embargo, usando movimiento automático, el trayecto solo tomaría 1 hora y 20 minutos, mientras el temporizador llega poco a poco a 0 y, como de costumbre, Klaus despierta abriendo lentamente los ojos. Al mirar alrededor, nota que ya llegaron al pantano venenoso. Además se muestran las huellas del recorrido hasta allí, mientras Klaus sonríe satisfecho y Anako aparece completamente agotado. Klaus ríe un poco y comenta que simplemente cerró los ojos y, al abrirlos, ya estaba en su destino. Comparándolo con un carruaje normal habría tardado más de 2 horas. También intenta calcular el tiempo usando las sombras, aunque no sabe hacerlo bien, pero aún así deduce que fueron aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Klaus entonces sonríe, al darse cuenta de que movimiento automático también funciona con vehículos, ya que nunca lo había probado antes. Incluso reflexiona que la habilidad ya era rápida de por sí, recordando el día anterior en el bosque brumoso. Volver a casa normalmente le tomaría 1 hora, pero con retorno automático solo tardó 35 minutos. Esto le recuerda cuando corrió contra los caballeros del castillo que lo buscaban, preguntándose si su habilidad era incluso más rápida que la de un caballero veloz. Se nos muestra un flashback donde Klaus llega primero a la meta,
ganando con una diferencia de 15 minutos, incluso recuerda que pudo llegar antes yendo primero a su casa y luego a la meta. Pero también recuerda el último grito del caballero, que estaba alterado, gritándole que no confundiera valor con imprudencia y que recordara que los humanos corren con los pies en el suelo. Por hacer tanto alboroto, el caballero fue arrastrado a descansar, mientras maldecía a Klaus diciendo que, si tuviera solo 2 piernas, no habría perdido, lo que dejó bastante confundido a Klaus. A pesar de eso, tenía curiosidad por lo que trataba de decir el caballero, pero como el duelo fue cancelado porque el oponente se enfermó y nunca hubo revancha, pues se quedó con las dudas. Aún así, ganar contra un caballero era un logro enorme, sobre todo considerando que Klaus era nivel 1 y el caballero nivel 50 o más. Entonces, Klaus se dice a sí mismo que debía confiar más en él y seguir avanzando, pero ahora con vehículos esa posibilidad se multiplica. No solo llegó aquí montado, sino que tardó la mitad del tiempo que un caballo, usando un burro y sin accidentes ni retrasos. Se convence de que puede lograr su objetivo, todo dependerá de cómo use su habilidad. Aún así, le inquieta no saber cómo llega exactamente a sus destinos, lo rápido que ocurre todo le genera cierta curiosidad y miedo, pero de pronto, Hanako se mueve inquieta. Klaus nota que está molesta y se acerca a ver qué pasa, descubriendo que el burro tiene una venda en los ojos y parece bastante enfadado. Lo que deja a Klaus completamente confundido, que se pregunta por qué tenía una venda en los ojos y cómo llegó eso ahí. Mientras tanto, volvemos con Tiera, que observa algo increíble, preguntando qué era todo esto. Nota las huellas del burro y entiende que definitivamente esto fue un atajo, por lo que la carreta de Klaus pasó por allí. No solo eso, sino que parece que solo una rueda dejó marca, incluso golpeando una roca, y Tiera no puede creerlo, pero las huellas no mienten. Finalmente se muestra que Klaus logró cruzar un estrecho puente sin seguridad alguna, usando solo una parte de la carreta y el burro completamente sin poder ver, realizando una maniobra completamente imposible. Volviendo al gremio de aventureros, en la taberna y comedor del gremio, Merim le preguntaba al grupito qué querían decir con que Klaus era extraño. También preguntaba si ese chico solitario, el tal Klaus, realmente era tan peligroso como decían. El musculoso le responde que no está del todo seguro de lo que va a contar, pero hace unos años. Klaus, siendo de nivel 1, tuvo una carrera con el hombre más rápido de la Orden de Caballeros, lo que sorprendió a Merim, quien preguntó si en serio había retado a un caballero con una habilidad de nivel 1. Así que le contesta que más bien fue una prueba de habilidades. El resultado fue que Klaus ganó la carrera con una diferencia de 15 minutos, pero el tiempo no era lo único extraño. También tomó atajos, cruzando por el acueducto de la parte norte de la ciudad, cuando normalmente uno tiene que dar una gran vuelta para llegar a la meta. Sin embargo, él saltó directamente desde lo más alto del acueducto, saltándose todo ese largo recorrido. Merim, sorprendida, pregunta más, cuestionando si ese puente era lo suficientemente alto como para salir ileso, y el musculoso afirma que sí, pero Klaus no dudó ni un segundo y saltó. Y eso solo era el comienzo de la historia, describe que, en el momento de la carrera, él estaba justo debajo del puente observando. Debajo del puente había un vertedero que podía usarse como cojín, pero también había un muro en ruinas que lo bloqueaba. Aún así, hizo una locura, se metió de lado por una estrecha ventana del muro, para terminar aterrizando sobre un tablón de madera, sorprendiendo aún más a Merim. Merim comenta que no entiende nada de lo que dice, lo que hace reír al musculoso, quien le responde que, aunque lo vio con sus propios ojos, tampoco lo entendía, ya que la ventana era tan estrecha que un hombre tumbado apenas podía pasar a través de ella. Por último, el musculoso comenta que nunca había conocido a alguien tan temerario como para saltar desde esa altura sin dudar. Como agradecimiento por las bebidas, le da un consejo: es mejor mantenerse alejado de alguien tan peligroso como él, por su propia seguridad. Merim comprende la recomendación, entrega 2 monedas de plata por la ayuda y agradece la información. Pero, por desgracia, ella estaba allí precisamente por ese hombre tan peligroso, el solitario Klaus. El musculoso le pregunta si irá tras el chico, ella afirma que definitivamente ese tipo de hombre era su tipo,
aunque al musculoso no le importaba mucho, interrumpiéndola para decirle que ya era demasiada información. Sin embargo, el trato incluía muchas más bebidas para todos, ya que eso fue lo que dijo antes, y riéndose, le piden por favor más bebidas. Esto pone nerviosa y sorprendida a Merim, quien lo había olvidado por completo, gritando por dentro de lo desconcertada que estaba. Al mismo tiempo, en el pantano venenoso donde estaba Klaus, Tierra observaba algo sorprendida. La carroza de Klaus estaba llena de muchísimas misiones. Klaus ya parecía tener todos los objetos necesarios para completarlas, y como la lista necesaria para las misiones es muy larga, os lo pongo en pantalla. Además, Klaus ya era nivel 41. Orgulloso de su hazaña, Klaus anuncia que todas las misiones del pantano venenoso están completadas, ya que había reunido todos los materiales de recolección. Tierra, detrás del cartel que decía pantano venenoso, estaba muy sorprendida y aterrada, mientras Klaus estaba feliz de poder cargar todo fácilmente gracias a la carroza. Tierra reflexiona que todo eso era muy extraño, aunque dejó la carreta con el burro allí, el retraso debía ser de 1 hora, pero aún así Klaus lo hizo increíblemente rápido. Deduciendo que en la media hora que ella estuvo buscándolo, él completó todas esas misiones. Esto frustra a Tierra, pensando que tendrá que escribir otro informe a su cuñada diciendo que no entiende nada. Mientras tanto, Klaus se preparaba para ir a otro lugar, asustando al burro. Klaus decide que su próximo destino será la mina del atardecer, notando que, aunque lleve todo el cargamento, su velocidad no disminuye, mientras Tierra tenía en sus manos 2 pociones de alto rango. Rápidamente abre una y la bebe al instante, luego hace lo mismo con la otra, mientras Klaus se preparaba para partir, y Tierra también. Desapareciendo de la nada, Tierra piensa que no debería subestimar a una aventurera de rango intermedio como ella, mientras lo perseguía y Klaus activaba su habilidad. Más tarde, en otro lugar, 6 horas después, llegan al Valle de los Dolores. Desde lejos, alguien observaba el carruaje de Klaus. Claramente era Tierra, mirándolo un poco molesta. Comenta que Klaus llegaba tarde y que estaba cansada de esperarlo, diciendo orgullosa que lo había superado, aunque tuvo que usar pociones de alto rango. Riéndose, dice que ni siquiera Klaus podría haber hecho lo que ella hizo y que nunca se dará cuenta, ya que fue primero al Valle de los Dolores, mientras Klaus fue antes a la mina del atardecer y después al Valle de los Dolores. Repite que nunca se dará cuenta de que lo adelantó, y se pregunta cómo reaccionará cuando note que su burro no puede seguirle el ritmo, aunque recuerda que estaba tan cansada que gritó de agotamiento. También recuerda que quiso rendirse, sonrojándose por la vergonzosa escena, aunque se dice a sí misma que fue solo por la misión. Al ver que Klaus se acercaba, Tierra también se mueve y se esconde, satisfecha al pensar que revelará cómo es realmente y cómo hace cosas tan extrañas. Piensa que verá cómo obtiene la mandrágora y si lo hace de forma ilegal. Sin embargo, Tierra nota algo extraño, mientras, el cartel indicaba que el Valle de los Dolores era una zona peligrosa y que se debía usar una máscara antigás de aquí a 1 kilómetro. Klaus se sorprende al notar que en solo 30 segundos podía conseguir nuevamente eso allí, y Tierra se pregunta por qué aún no ha entrado y qué quería decir con eso. Klaus activa su habilidad, y Tierra, curiosa, observa, pero Klaus se queda dormido como siempre debido a su habilidad, lo que la desconcierta. De repente, Klaus desaparece, poniendo a Tierra en alerta, pero Klaus aparece de la nada detrás de Tierra, haciendo un sonido al pisar, lo que la sobresalta. Luego empieza a minar, mientras Tierra, asustada, se tapa la boca para no hacer ruido. Se pregunta cómo un aventurero supuestamente de rango bajo pudo aparecer detrás de ella sin que lo pudiera notar. Esto la hace dudar de que Klaus sea realmente de rango bajo, mientras Klaus sigue picando y extrae algo, la hoja de una planta. Al sacarla por completo, se revela una mandrágora recién cosechada, sorprendiendo a Tierra. De pronto, la mandrágora empieza a gritar, asustándola aún más, y se explica que cuando una mandrágora es arrancada de la tierra, su grito puede matar a quien lo escuche en un radio de 8 metros. Tierra se tapa los oídos, llorando y pensando que se irá con Diosito, preguntándose qué clase de aventurero de bajo rango era Klaus para hacer algo así. Más tarde, por la noche,
Klaus vuelve tranquilamente a casa sin saber nada de lo ocurrido y resulta que al final, Tiera logró sobrevivir, aunque gravemente herida. Cambiando de escena al gremio de aventureros, alguien llama a la maestra del gremio, siendo Terrine, mientras la maestra revisa unos documentos. Pregunta si ya es momento del examen de promoción de los aventureros de clase baja a intermedia, también preguntando qué hará él, claramente refiriéndose a Klaus, lo que hace suspirar a Terrine, quien luego sonríe pensando en él. Le comenta a la maestra que, con su historial, ya es suficiente para saber su rango, aunque es algo problemático. La maestra ya lo sabía, respondiendo que no pueden mantenerlo en rango bajo, ya que su rendimiento y ganancias han sido demasiado altos desde la última semana. Por eso deberá hacer el examen de ascenso a rango intermedio, aunque tengan que usar la influencia del gremio. También le pregunta a Terrine si sabía algo más. Terrine pregunta si hay algo que le preocupe y la maestra responde que son los grupos de clase A que usan recomendaciones especiales. Sin embargo, el mayor problema no era ese, sino que ese partido era de él. Mostrando los documentos que estaba revisando, una chica llamada Charlotte ha solicitado el examen de ascenso con una recomendación especial de un grupo de clase A. Cambiando de escena a una lujosa mansión, unas sirvientas informan que Charlotte tendrá su examen de ascenso a rango intermedio la próxima semana. La persona que recibe la información agradece su trabajo y les pide que se retiren, y se muestra el grupo de rango A que recomendó a Charlotte, llamado Special Force. El hombre entonces rubio suelta una leve risa, comentando que hace mucho tiempo que no regresaba a esta ciudad, preguntándose si esa persona aún se retuerce en el fondo, el incompetente que fue la mancha de su grupo Special Force. Así se presenta a Gwen Cash, líder de ese grupo, quien se refería a Klaus, aquel con una habilidad incompetente. Mientras tanto, Klaus regresa tranquilamente a casa, feliz por poder conseguir 64 monedas de oro gracias a su segunda mandrágora. Al mismo tiempo, Merin maldice llorando, ya que por invitar bebidas al grupito se quedó sin monedas, mencionando que estará esperando a Klaus. En otro lugar, en la casa de Klaus, su hermana Liz estaba preparando algo y probando su sabor. Resultó ser chucrut, explicándonos que es un tipo de encurtido hecho a base de col fermentada, picante y muy sabroso. Además, Liz estaba encantada con el resultado. Detalla que usó un ingrediente secreto, espino, el cual le añadió un toque especial, segura de que a Klaus le gustaría. De pronto, le pregunta a un peluche muy parecido a Klaus si no cree lo mismo. Ese peluche, llamado Klaus de tela, por alguna razón Liz imagina que le responde que también lo cree, incluso diciendo que seguro será una buena esposa. Liz entonces le dice que no permitirá que se case con otra mujer que no sea ella, pero de pronto se da cuenta de lo que acaba de oír de Klaus de tela, mientras nos muestran cómo podemos crearlo al peluche. Por eso, Liz se sonroja por el comentario, diciéndole que no puede decir algo así. También se imagina que Klaus de tela le confiesa que el nombre de la chica que le gusta es Liz, la hermana de Klaus. Entonces Klaus de tela empieza a contar la historia que comparten. Sus padres eran muy cercanos, pero el padre de Liz, un caballero, murió en la guerra, y el padre de Klaus, un aventurero, los acogió en su casa. Y añade que Klaus quiere mucho a su hermana menor. Además, se nos muestra que el padre de Klaus actualmente está desaparecido y se sospecha que murió también, lo que provocó que la madre de Klaus se preocupara tanto que terminó internada en el hospital. Sin embargo, Liz, al moverse demasiado con las pinzas, golpea sin querer al peluche, mandándolo a volar. Mientras tanto, Klaus, el verdadero, estaba almorzando frente a la mina del atardecer. De vuelta en la casa, alguien dice bien, siendo Liz, ahora bastante seria, rodeada de varios objetos, incluido Klaus de tela. Liz abre los ojos con determinación. Iba a comenzar la reunión suprema de la familia Norl, el apellido de Klaus. Se presentan los integrantes, una cuchara de madera, el vasallo de la casa y ministro de finanzas, llamado Chamosi. Luego, un molinillo de pimienta, el ministro del interior, llamado Papormel. Por supuesto, también Klaus de tela, el asesor. Y por último, la más importante, la presidenta Liz, quien da inicio a la reunión. Los reunió para discutir el menú de la cena de hoy, creando un ambiente de tensión en la sala.
Liz comenta que Klaus tiene misiones en 3 lugares consecutivos, lo que significa que enfrentará un gran reto. Como hermana, no puede permitir que cene lo de siempre, por lo que necesita una opinión sincera. La cuchara opina que estos días la casa ha estado más activa que nunca, sugiriendo que estaría bien permitirle un filete. La pimienta está de acuerdo, pero quiere arriesgarse con algo inesperado, un plato de pescado premium y lujoso. Sin embargo, Klaus de Tela comenta que, mientras esté hecho con amor por Liz, comerá cualquier cosa. Eso hace que Liz se sonroje por el comentario tan directo y cariñoso de Klaus de Tela. Liz niega la decisión, pensando que si sigue así será el fin, pero Klaus de Tela insiste en que hay que ponerle amor a todo, mientras Pimienta insiste en la comida de lujo y de fondo se percibe una presencia. Liz lo nota y se dice a sí misma que debe esperar y no apresurarse, ya que aún falta alguien por presentarse, el general Cuchara. Él le pregunta si acaso lo había olvidado, recordándole que su hermano Klaus se derrumba más cuando se encuentra de buen humor. Le repite si olvidó cómo trataban a su hermano hace 3 años, lo que entristece a Liz. Con la voz temblorosa, responde que nunca podrá olvidar eso. Volviendo al pasado, en una noche lluviosa, Liz regresaba a casa con un abrigo impermeable. Al entrar, nota a Klaus totalmente empapado, tirado sobre la mesa. Liz, preocupada, le pregunta si estuvo otro día en la casa del clan del grupo especial. Klaus no responde de inmediato, mientras Liz enciende una vela sin entender qué ocurría. Finalmente, Klaus le dice que lo expulsaron del grupo, sorprendiendo a Liz, así que ella pregunta si se refiere al grupo de Gwyn, y Klaus responde tristemente que estaba muy feliz de formar parte del grupo. De modo que esto nos lleva un mes atrás. Klaus estaba alegre y satisfecho por la comida que Liz le había preparado, agradeciéndole y comentando que, aunque en el castillo de Gwyn la comida era increíble, la de Liz era mucho mejor. Liz le responde de nada, mientras entregaba té para ambos, y le pregunta si en el castillo entrenaban en las instalaciones. Klaus confirma que entrenaban en un castillo, aunque Gwyn lo consideraba solo una mansión. Comenta que el barón Cas pertenecía a un conglomerado y, aunque era una familia de rango menor, un solo salón era 100 veces más grande que su casa, asombrando a Liz, quien dice que tardaría un año en limpiarlo. Liz, curiosa, pregunta qué hacía allí y si tenían duelos, por lo que Klaus se prepara para contarle todo. Relata que tuvo que entrenar hasta desmayarse, estudiar monstruos, examinar plantas muy caras, analizar mapas y muchas otras cosas. Nervioso y aterrado, Klaus resume que, con la ayuda de aventureros de alto rango y mercenarios contratados por Gwyn, cada día era entrenar y estudiar, pero Liz, al verlo así, le dice que no necesita recordarlo todo. Contando que una vez tuvieron duelos y que su primer combate fue contra Gwyn, quien lo derrotó al instante, pero aún así, no lo recuerda como algo malo. Tras vencerlo, Gwyn le extendió la mano, diciéndole que se levantara y no se quedara arrastrado para siempre, haciendo que Klaus lo mirara con admiración. Como aún no se levantaba, Gwyn le gritó que lo hiciera, recordándole que eran especiales, poseedores de habilidades únicas y que no estaban hechos para arrastrarse. Sin embargo, Klaus respondió cabizbajo que, aunque ambos tenían habilidades únicas, comparada con las demás, la suya era pésima. De modo que Gwyn lo llama idiota y le pregunta si le preocupa que lo único que pueda hacer sea volver a casa, recordándole que aún era nivel 1 y solo tenía que subirlo. Incluso le prometió conseguirle las piedras mágicas que necesitara, diciéndole que agitara sus alas como un ave en el cielo. Y entonces tendrían un país, no, nuestro país, extendiéndole la mano. Klaus, lleno de admiración y gratitud, la toma, mientras Gwyn le pide que vaya con él, que necesitan su poder. Pero Klaus era así hasta ese momento, dice Liz con una expresión muy triste. Explicando que todo eso ocurrió unos 20 días después, cuando Klaus fue invitado a entrar al grupo Special Force. En ese momento, Liz estaba tranquilamente cosiendo algo cuando de pronto escucha una voz diciendo que ya había vuelto. Emocionada, Liz corre a darle la bienvenida imaginando que era su hermano. Sin embargo, al abrir la puerta nota que Klaus tiene una marca evidente de haber sido golpeado en el rostro, aunque él parecía no darle mucha importancia, pero para Liz era imposible ignorarlo.
Ella, alterada, le pregunta qué le había pasado en la mejilla, así que Klaus responde que se cayó, aunque claramente no parecía una simple caída. Liz lo observa con desconfianza, acercándose demasiado para examinar la herida, lo que incomoda a Klaus, y ella le pregunta directamente si le está mintiendo, ya que sus ojos no pueden ser engañados. Lo acusa de que esa marca fue hecha claramente por una mano humana, y que no fue un simple golpe, sino un huracán, lo que deja a Klaus sorprendido por lo específica que fue. Liz le explica que cada vez que el vecino de enfrente tiene una aventura con otra mujer, su esposa, una exaventurera, le golpea exactamente de esa manera. Klaus, nervioso, se inventa una excusa diciendo que estaba practicando su huracán especial, lo que sorprende a Liz, quien le pregunta por qué estaría practicando algo así. Finalmente, Klaus cede y le explica que fue una pelea con Wynne, o más bien, un malentendido, lo que confunde aún más a Liz. Cambiando al momento del incidente, en una mansión, Wynne limpiaba su espada mientras comentaba que algo no era adecuado, preguntando si los demás no pensaban lo mismo. Mostrándonos al grupo Special Force reunido en la sala de recepción. Klaus, confundido, pregunta a qué se refiere, así que Wynne suelta una pequeña risa y explica que se trata del examen de ascenso a rango intermedio. Describe que la prueba será recolectar ciertos objetos especificados por el gremio en una zona para principiantes dentro del tiempo asignado. Haciendo que Wynne se burle, diciendo que eso era un simple juego de niños, indigno para ellos que poseían habilidades únicas y especiales. Pregunta al grupo si no están de acuerdo, afirmando que ellos eran especiales y debían ser tratados como tal. Así se nos presentan los miembros. Glenn Bughouse comenta que seguramente a Wynne le ocurrió algo interesante y le pide que lo cuente, añadiendo que odia a la gente pobre e incompetente, mostrando su habilidad única, cambio atómico. Luego está Chal Carman, quien dice que la prueba era pan comido, pero que su debut como rango intermedio debería ser algo especial, lo que le agrada la idea de Wynne. Preguntando si, con solo volver a casa, serían considerados superiores, lanzando una indirecta muy directa hacia Klaus, también mostrándonos su habilidad única, manipulación del clima. Después aparece Mika Kisaragi, quien está de acuerdo con la idea, pero opina que debieron haberles dado directamente el rango superior, ya que le resultaba repugnante estar rodeada de inútiles y bolas de grasa. Luego le pregunta a Klaus si su bebida Lemon Sour estaba lista, mostrándonos su habilidad única, vida de la vida. Al ver que todos piensan igual, Wynne les agradece y declara que tendrán un debut espectacular como aventureros de rango intermedio. Por lo que explica su idea, aparecer de la nada durante el examen y aplastar a los demás aventureros, derrotar monstruos poderosos y salvarlos a todos, debutando como leyendas, también mostrándonos su habilidad única, manipulación del espacio-tiempo. La idea sorprende y exalta a los miembros, así que Glenn comenta que suena interesante, pero pregunta a qué se refiere exactamente, mientras Mika opina que tal vez no sea buena idea mostrarse tan superiores. Wynne se ríe suavemente y les cuenta que Abel y Rain atraparon un lagarto de roca para ellos, y se nos presenta a Rain, oficial de combate y educación, y a Abel, comandante de combate. Carmine se asombra al escuchar sobre el lagarto de roca, explicando que en raras ocasiones había incidentes donde monstruos así aparecían deambulando por campos de principiantes. Pero para entenderlo mejor, nos cuentan que normalmente esos monstruos nacen en mazmorras o campos y no abandonan su hábitat, aunque en raras ocasiones pueden entrar en otras mazmorras o campos. La mayoría del grupo considera la idea fascinante, excepto Klaus, quien piensa que es una broma cruel y pregunta por qué harían algo así. Haciendo que con su comentario vuelve incómodo el ambiente, así que Wynne lo llama, poniendo nervioso a Klaus. De pronto, Wynne activa su habilidad de manipulación del espacio-tiempo y detiene el tiempo. En ese instante, le da un fuerte golpe en la mejilla a Klaus, enviándolo a volar, mientras la habilidad desaparecía lentamente. Explicándonos que esta habilidad permite detener el tiempo de un objeto o del mundo por un breve periodo, mientras Klaus de fondo se retuerce del dolor. Entonces Wynne actúa como si nada hubiera pasado, comentándole a Klaus que claramente bromeaba. También pregunta a Klaus por qué salió volando de repente, pero cambiando de tema comenta que algo estaba temblando, mientras Klaus, aturdido, no se creía lo que dijo.
Lo cual Wynne dice que tal vez Klaus no se siente bien y que debería volver a casa a descansar, pidiéndole a Rain que lo acompañe a la estación de carretas más cercana. Luego se ve a Wynne retirándose, mientras Klaus lo llama sin comprender si hizo algo mal, mientras Wynne comenta que parece que en ese lugar también había otro indigno, refiriéndose a Klaus. A causa de eso, Klaus fue sacado de la mansión, aún sin entender el motivo. Además eso ocurrió 10 días antes de que fuera expulsado del grupo. Después de lo ocurrido, Klaus dejó de sonreír, y Liz pensó que quizá lo perdonaron por su habilidad única, pero estaba segura de algo. Desde ese día, el camino que tomó Klaus cambió. Recordaba cómo Klaus le decía que había tenido suerte de entrar a ese grupo, pero que lo que uno hacía después ya no era suerte. Decía que había conseguido la mejor oportunidad de su vida y que quería llegar lo más lejos posible. Mientras decía eso, Klaus miraba por la ventana sin ver nada en particular, mientras Liz, al escucharlo, se sentía conmovida y triste al mismo tiempo. Volviendo al presente, Liz estaba profundamente apenada por su hermano. Sin embargo, el recuerdo termina y se da cuenta de que aún no ha decidido el menú de la cena. Liz entonces menciona que Klaus seguía trabajando duro incluso después de ser expulsado y quedarse solo, pero seguía persiguiendo su sueño, y Liz quería apoyarlo con todo lo que pudiera, incluso a través de la cena. Pensaba que cuando Klaus se sintiera frustrado, ella estaría ahí para apoyarlo, y cuando alcanzara su sueño, lo felicitaría con todas sus fuerzas. De modo que abre los ojos con determinación y exige a los objetos que le den ideas para una cena capaz de provocar ese milagro, lo que hace encender una chispa en ellos. Por eso, surge una idea absurda, que Liz se envuelva solo con una cinta, completamente sin ropa, y que dijera que la cena de esta noche era ella. Lo que hace quedar a Liz petrificada y completamente sonrojada ante esa propuesta tan lasciva. Así retrocede muy sorprendida y nerviosa, gritando qué clase de idea era esa, pero el general Cuchara, sin embargo, dice que no le parece mal, lo que hace que Liz responda que aún es demasiado pronto para algo así. Los objetos entonces empiezan a molestarla, insinuando que en otras palabras, lo hará cuando llegue el momento, haciendo que Liz se avergonzara y sonrojara mucho más, mientras Klaus de Tela comenta que oyó que pronto habrá una promoción de rango bajo a intermedio. Así que si Klaus aprueba el examen, la recompensa podría ser hacer el delicioso, lo que hace que Liz recuerda que todo eso son solo pensamientos suyos y trata de detenerlos. Grita que se equivocan, que ella no es ese tipo de chica, mientras se nos dice que esta es Liz, quien ama profundamente a su hermano mayor y está en plena pubertad, aunque la batalla por la cena aún no había terminado. Cambiando de escena a la mansión del asqueroso de Wynne y sus integrantes, Glenn comenta a alguien que parece que no le gustó algo. Siendo Wynne, también mencionando que escuchó del departamento de inteligencia que Klaus aún seguía en el rango inferior, diciéndoselo en el balcón. Wynne responde con una risa burlona que también oyó que Klaus planea tomar el próximo examen de ascenso, e incluso consiguió una recomendación del gremio de aventureros, explicándonos que el examen es organizado por el gremio, y solo pueden tomarlo quienes se hayan distinguido o tengan el respaldo de alguien influyente. Wynne entonces recuerda su aburrido examen de rango intermedio, mientras Glenn comenta que tuvieron que hacerlo de forma normal, porque Klaus podría haberlos delatado. Además, Wynne menciona que solicitó el examen para la nueva integrante del grupo en el gremio de la ciudad de Klaus, diciendo que era el tipo de persona que se molestaba si alguien interrumpía su diversión. Por eso, deciden divertirse un poco y hacer del examen el más llamativo de la historia, la que no pudieron tener. Bueno gente, solo digo que me encantaría ver a Klaus humillando a ese tipo, derrotando a todo el grupo incluso en un 1 contra 4 y ganando, aunque no sé cómo será la otra integrante, buena o mala. Bueno, con esto dicho, me despido y les deseo una hermosa Nochebuena.